¿Qué tal amigos? Yo soy Metarnes y este es mi primer especial de terror. Esta historia no la ha contado nadie hasta ahora en la red, es una historia familiar. Contado Dross, no la ha contado nadie. Soy consciente de que estamos un poquito tarde, pero pues como les decía, he estado un poquitico ocupado, pero hay que hacerlo, se los he prometido. Corría 1930. En esta época la gente no tenía cómo transportarse con facilidad, así como lo hacemos ahora, las vías y la tecnología no daba para eso. Esta es la historia de Israel, un campesino trabajador que pasaba de departamento en departamento tratando de conseguir algo de dinero para poder subsistir. A Israel le llegó una nota una vez, una nota que le llegó a su vez hacia muchos campesinos también. A él le llegó este reporte que había un trabajo en una de las haciendas que estaban en el departamento de Risaralda. Él en este momento se encontraba en el departamento de Caldas. La nota decía, invitaba a la gente para que pudieran trabajar a dicha hacienda. El aviso o la nota traía unas indicaciones para llegar hacia un sitio en donde se necesitaban jornaleros para que pudieran trabajar en dicha hacienda. Así que mucha gente empleó lo único que tenían para transportarse, ya sean caballos, mulas o con sus propios pies. Así que nuestro protagonista de la historia decidió tomar camino hacia este sitio porque el trabajo era bueno y estaba bien pago, así que decidió caminar desde un departamento a otro. Este le tomaría más o menos unos 3 días. Como antes no era como ahora, no habían caminos fijos para poderse transportar, así que la gente tomaba rutas hechas por ellos mismos o tomaban atajos por el medio del monte. Así que la mañana siguiente, muy juicioso, a las 4 de la mañana, Israel se levantó para poderse transportar hacia este sitio, para poder llegar y alcanzar la convocatoria que se había hecho por muchas otras personas. Muchas personas salieron, muchas personas tomaron rutas diferentes. Israel conocía un atajo para poder llegar por el medio del monte, un atajo que lo conduciría a este lugar en unos 2 días. Aún así tendría que caminar porque no contaba con ningún tipo de dinero para poder alquilar o comprar algún tipo de caballo o algo que lo llevara hasta allá. Al ir caminando el día estaba totalmente soleado y esto nos hace ver también que las cosas que nos pueden pasar o las cosas sobrenaturales que nos pueden ocurrir no pueden únicamente estar en la oscuridad. Estas cosas no se encuentran únicamente en sitios oscuros, también los podemos encontrar a plena luz del día, pueden estar ahí viéndonos siempre. Israel ya llevaba un tiempo caminando, llevaba más o menos unas 13 y 14 horas caminando, así que se detuvo a descansar un momento. Así que aquí acampó y aquí pasó la primera noche. La primera noche no pasó sin ninguna novedad y al día siguiente, muy a las 4 de la mañana, como era de costumbre, partió para seguir su camino y poder llegar en las horas de la noche a la hacienda que se había propuesto. Después de 3 horas de camino, el cielo estaba despejado, ya se había aclarado. Cerca de él había un río. El río tenía su sonido natural y esto lo guiaba muchísimo más, porque cuando normalmente sigues el sendero del río, normalmente los asentamientos de las personas se hacen cerca de los ríos. Jacob, como estaba en las riberas del río, encontró algo que le iba a cambiar la vida. Se acercó un poquitico a la orilla del río para poderse refrescar un poco y para poder recoger un poco de agua. Recordemos que el agua de estos lugares es mucho más pura de como cuando es ahora. Tomó su cantimplora y la hundió dentro del agua y al levantar la cabeza vio a lo lejos algo que se le hizo muy extraño. Había algo que no era normal dentro del paisaje. A lo lejos vio a una muchacha, una señora que se estaba peinando, tenía el cabello largo, era un cabello rubio, muy sedoso, estaba mojado, claro, que estaba sentada en una piedra al otro lado. La mujer se estaba peinando delicadamente con un peine, es que a lo lejos no se alcanzaba a ver. Lo extraño del asunto era que en este tipo de monte pues no vivía ninguna persona. Israel, como es bien curioso y como cualquier hombre reaccionaría, se le hace curioso de ver a esta chica y empieza a gritarle, a decirle algunas cosas que por más que gritó y por más que trató de llamar la atención no lo logró. No pudo lograr alguna reacción en ella. Inteligentemente cogió una de las piedras que estaban en la orilla del río y empezó a arrojarlas una por una. Las piedras rebotaban sobre el agua. Una de las piedras logró
llegar hasta donde la piedra donde estaba sentada ella. Un poco de su cabello logró moverse hacia un lado cuando ella se movió. Así que esto llamó mucho más la atención porque la muchacha parecía que no tenía ropa, estaba totalmente desnuda. Así que lo volvió a intentar. Israel tomó una piedra de las que habían en el piso, una piedra negra. Esta piedra era plana y era perfecta para poderla tirar de manera aerodinámica para que rebotara en el aire. Tiró esta piedra, golpeó la gran piedra en donde estaba sentada esta señora, esta mujer. La piedra golpeó muy duro, hizo un sonido característico cuando chocan dos piedras y esta rebotó en el agua, rompiendo un poquitico el silencio del lugar. Esta señora o esta mujer se levantó muy lentamente. Se notaba que su cabello daba hasta el piso y lo arrastraba un poquito. El cabello rubio resaltaba con el sol del día. Él por fin logró llamar su atención. Ella se volteó lentamente y esto se volvió un momento eterno para nuestro protagonista. Cuando se levantó de la piedra aún no dejaba de peinarse. Estaba alisando ese largo cabello rubio que tenía. Cuando se terminó de levantar, cuando se terminó de parar, dejó entrever que este peine era como huesudo, tenía como unos dientes, parecían como si fueran una mano, la mano de una persona. Así que este pequeño detalle ya de una asustó a Israel. Israel retrocedió un poco. Asustado se dio cuenta de su gran error, estaba llamando la atención de algo que él no entendía, algo que él no sabía que era. La mujer medía aproximadamente unos 2 metros de altura desde la distancia de donde él la veía, tal vez pudo haber medido más. En estos momentos uno no sabe exactamente qué puede ser. Así que esta mujer, después de haberse levantado lentamente, volteó bruscamente a mirar a Israel. Se tropezó con una piedra y cayó sentado. La mujer desde lejos gritó. Este grito no parecía tanto como un grito, era como un chillido, era algo aterrador. Los pájaros empezaron a volar de las ramas de los árboles, asustados, como si hubiera habido una explosión. Los rasgos eran muy característicos, sus pies eran grandes, las uñas parecían como si no hubieran sido cortadas nunca, estaban enredadas. Sus piernas eran más largas de lo común. Su cuerpo no era como el cuerpo de cualquier ser humano, sus piernas eran mucho más largas, su torso se veía muchísimo más corto y su cabeza era grande. Tenía un gran ojo central, tenía otros pequeños ojos en su cara. Sus dientes eran afilados, eran dientes como de algún tipo de animal, como algún tipo de tiburón que tenía un montón de dientes triangulares, filosos. Israel se levantó rápidamente y empezó a correr. Cuando él empezó a correr, esta mujer arrojó su peine que tenía en la mano, que en este caso era la mano seguramente de alguien. Cuando él lo vio, definitivamente se asustó, o sea, cuando él lo vio, se asustó muchísimo más y vio que esto era en serio. Cuando él corrió, había recorrido unos pocos pasos, unos 10 pasos más o menos. Esta mujer con sus grandes piernas, con 3, 4 pasos, pudo cruzar totalmente el río. Así que Israel ya la tenía muy cerca, la tenía a unos 12 pasos de él. Él pensaba, si pudo cruzar el río en 3 o 4 pasos, 2 pasos más y me alcanzará y no sé qué será de mí. El momento era tensionante, así que sin importar, él siguió corriendo sin mirar atrás. Increíblemente, después de correr unos 5 o 10 minutos, ella no lo había alcanzado, así que se detuvo un momento. Por un momento empezó a respirar. En ese instante en el que él se paró, sintió como una uña larga y filosa, logró tocar su sombrero un poco. Logró rozarlo apenas. Así que entendió por un momento, después de caminar un poco, que la cuestión no era de correr, la cuestión era de seguir avanzando y no detenerse por ningún motivo. Siempre la sentía cerca, así estuviera corriendo o así estuviera caminando, siempre la tenía detrás. Así que el truco era no detenerse, era seguir caminando. Después de 3 horas de lo que les he contado, el cielo se oscureció y empezó a llover. Lo curioso del asunto era que, a pesar de que estaba empapado y después de que empezó a caminar mucho más despacio, se dio cuenta que no había sonido, no había ni un grillo ni el sonido del agua al caer. Él pensó que seguramente al caerse se había quedado sordo, se había dado un golpe, pero sencillamente al hablar, después se puso a orar y se dio cuenta que sus oraciones sí se escuchaban. Así que no era una locura, era porque tal vez estaba atrapado en algún tipo de sitio o dimensión, no sé cómo explicarle. Así que después de caminar algunas 20 horas más, totalmente exhausto, por fin pudo llegar a un sitio donde había una cerca. Esta cerca al otro lado tenía ganado, así que él cruzó pericia el alambre de púas que limitaba este terreno. Logró rasgar un poquitico de su piel que quedó en el alambre.
Cuando llegó, se pudo ubicar detrás de una de las vacas que habían ahí. Cuando este ser llegó rápidamente, se paró en una de las estacas que sostienen a los alambres. A pesar de su tamaño, se podía parar perfectamente en un espacio muy pequeño. Se quedó y se agachó ahí observando a ver en dónde estaba Israel. En este instante todas las vacas, todo el ganado se echó. Israel se sintió mucho más preocupado porque la presencia de esta cosa había hecho algún tipo de presión en el ganado. Israel se aferró a la única cosa que lo podía ocultar, que era una de las vacas que estaba ahí. Se ocultó detrás de ella, muy asustado. Esa cosa observaba hacia todas partes. Se estuvo ahí aproximadamente un día más. Al fin el ganado se levantó, amaneció, el sonido volvió a venir. Israel había salido con vida de esta experiencia tan horrible. Así que Israel por fin se dio cuenta que había bajado la presión y corrió nuevamente para poder buscar el sitio de donde venían estas vacas o el donde era el dueño. Al final se levantaron y la presión se fue, así que Israel al fin se había salvado. Así que a lo lejos vio una casa. Seguramente la casa era la de los dueños del sitio. Cuando llegó se encontró con todos aquellos, los jornaleros, sus conocidos, sus amigos, que habían llegado a esta casa por la carta o por la nota que les había llegado citándolos para que llegaran al lugar. Desafortunadamente la casa estaba incendiada. La casa había sido quemada hace algunos años atrás. La nota no tendría explicación porque nadie vivía en esta casa y seguramente nadie la había enviado. Así que lo curioso era cómo alguien podía colocar un aviso para que alguien trabajara allá. Muchos de los trabajadores asumieron que era para reconstruir dicha casa, pero los dueños habían muerto en aquel incendio de esta casa. Para Israel habían pasado 4 días. Extrañamente, él les contó al resto de personas lo que les había pasado. Israel se dio cuenta que duró perdido 15 días. 15 días que estuvieron algunos de los jornaleros esperando para ver si pasaba algo. Después de lo que Israel les contó, salieron de ahí porque asumieron que era una tierra maldita. Esta es una de las historias que se contaron en mi familia. Como les digo, no van a encontrar esta historia en ninguna parte de internet. Es una historia que seguramente hago hincapié en que esta es la primera vez que se cuenta en cámara. Si les gustó este video, pónganle el dedo así, recuérdenlo. Compartan el video si les gusta. Si no les gusta, pues igual compártalo. De pronto a alguien más le puede gustar. No olviden suscribirse a mi canal, el botón de suscripción se encuentra acá. Espero que les haya gustado, disculpen la tardanza. No siendo más el motivo de la presente. Suertes que les digo, agonías.